Dios le bendiga más. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos permite, mis amados hermanos, estar reunidos en la casa del Señor, ¿verdad? Amén. Una vez más estamos aquí, hermanos, con el único propósito de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así sean bienvenidos todos los hermanos, hermanas, todos los siervos y las siervas del Señor. Estamos ya aquí, hermanos, yo sé que la gloria de Dios está aquí. Amén. La presencia viva del Dios viviente está aquí. Amén. Aleluya. Su pueblo es de hecho presente. Tenemos alguna visita, quisiéramos conocerle, que usted levante su mano. No sé si en el medio nuestro tenemos a alguien por primera vez que está visitando este ministerio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Hay alguien? Levante su mano ahí, queremos conocerlo, recibirlo. Nos sentimos privilegiados con la visita de los hermanos, las hermanas. Y así, mis amados hermanos, yo sé que ya entonaron las alabanzas al Señor, ¿verdad? Y sé que el Señor ya fue glorificado en esta noche. Pero hoy viene un momento también y el centro de este servicio es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, usted que trajo la Biblia, yo sé que todos cargan la espada, ¿verdad? Esa espada de doble filo. Quiero invitar a la amada iglesia que por favor vamos a leer, a buscar en el libro de Génesis, mis amados hermanos. En el libro de Génesis, en su capítulo 12, verso 7, vamos a leer una porción de la palabra. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Poderoso nuestro Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted ya lo tenga, me contesta con un pentecostal, amén. Entonces vamos a leer esta porción bendita de la palabra del Señor en el libro de Génesis, en su capítulo 12, verso 7. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Y a la letra dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una vez más. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios sea hablándonos en esta preciosa noche, mis amados hermanos. Amantísimo y buen Dios y Padre, en esta hora, soberano Dios, vengo primeramente a darle las gracias, mi Padre Santo, Señor, por la oportunidad que me permite, mi Dios amado, mi Dios querido, estar, Señor, en sus santos actos juntamente con su pueblo, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios amado, Dios querido. Vengo a darle infinitamente gracias, Santo Espíritu de Dios. Y aquí hemos leído la porción bendita de la palabra en esta noche, juntamente con su pueblo, Dios, reconociendo que la palabra, su palabra es fiel y verdadera, su palabra es verdad, oh Dios, su palabra es digna de ser oída y recibida por todos, oh Dios. Solamente le pido, Señor, por su sierva aquí ahora. Señor, reconozco mi dependencia, que nada sé ni nada puedo hacer, oh Dios, pero conozco un gran poder que es sobrenatural, oh Dios, que es el poder divino de su Santo Espíritu, el cual le pido aquí ahora que tome el primer y último lugar, oh Dios querido, Dios de poder, que se manifieste por medio de esta palabra, oh Padre, que sea usted obrando, Dios mío, obrando con poder y autoridad. Habla a su pueblo, hable a su sierva, a sus siervos, oh Dios. Queremos, Señor, oír esa voz que viene del tercer cielo, mi Padre. Oh Dios poderoso, Dios querido, háblenos aquí ahora, en el nombre de Jesús se lo pido, mi Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, puede sentarse. Denle una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Gloria a
Dios, aleluya. Amados hermanos y pueblo del Señor que estamos reunidos en esta noche, hoy vamos a meditar en una porción maravillosa de la palabra de Dios. Uno de los ejemplos, hermanos, después de Cristo, ¿verdad? Porque el ejemplo de ejemplo siempre sabemos que se llama Jesucristo. Nuestro Dios es el modelo que usted y yo, hermanos queridos, tenemos que seguir, aprender de Él. Como el apóstol Pablo dijo, como hijos, hermanos, te deseamos imitadores de Dios, como hijos amados. Y sabemos que tenemos que imitar a Dios, pero también en la palabra nos habla de hombres, de jóvenes como también mujeres, hermanos, que fueron renombrados en este libro sagrado. ¿Por qué razón? Por su conducta, por su amor, por su entrega, por su fe, por sus hechos. Ellos han sido renombrados en este libro también, y lo cual usted y yo también podemos aprender mucho de ellos, porque vamos en este camino, en esta peregrinación, como ellos en un tiempo también batallaron, pero se fueron a la sepultura y la esperanza se fue viva con ellos. Y por eso la Escritura nos habla en el libro de Hebreos, en su capítulo 6, verso 11 en adelante, que seamos imitadores de aquellos que por la fe heredan las promesas, hermanos. Aquellos hombres del ayer que sin ver, hermanos, sin ver las promesas que tiempo más tarde se iban a cumplir en el tiempo de la gracia, pero ellos creyeron a la voz de Dios. Ellos se fueron a la sepultura y sus ojos todavía no contemplaron, hermanos, los hechos del unigénito Hijo de Dios que vendría a la tierra. Pero usted y yo tenemos este libro que es la palabra de Dios. Tenemos aquí los hechos de los apóstoles. Tenemos aquí, hermanos, la profecía de Dios. Lo que Jesús hizo también está aquí. Y esto para nosotros, hermanos queridos, es algo más todavía. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a todo conocimiento. En el tiempo de la gracia estamos en ese tiempo donde se ha cumplido esta palabra y se seguirá cumpliendo hasta el día en que Cristo vendrá por segunda vez en las nubes para recoger a su amada iglesia, queridos hermanos. Y ese es el motivo y la razón por la cual usted y yo estamos en esta noche aquí. Porque estamos, hermanos, yo sé que estamos preparados, pero quizás estamos aún preparándonos más. Que el Señor nos siga capacitando más. Y entre más el Señor se tarda, más usted y yo tenemos, hermanos, que estar despiertos y velando. Porque no sabemos a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, erguida nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, iglesia. La venida de Cristo está a la puerta. Usted y yo tenemos que estar preparados cada día. Y sabemos, hermanos, que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, el cual fue considerado, hermanos, por el mismo Dios como el padre de la fe, ¿verdad? Abraham fue un hombre que verdaderamente dejó huellas, y las huellas fue, hermanos, creerle a Dios. Y si usted y yo somos considerados y como hijos de Abraham por medio de la fe, pero hijos de Jesucristo por medio de la sangre del Cordero, hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos habla, hermanos, que Jehová apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y dice, edificó ahí Abraham donde se había aparecido Jehová. Edificó un altar, mis amados hermanos. Sabemos que cuando Dios se aparece en aquellos tiempos, se le aparecía un profeta, hermano, se le aparecía un hombre de Dios. Lo primero que hacían era edificar un altar a Jehová. Edificar un altar a Jehová, y en ese altar se adoraba a un Cristo, hermano, a un Dios del Dios del imposible, el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Ahora, mis hermanos, en aquel tiempo edificaban el altar donde Dios se le aparecía, como se le apareció también a Jacob, como se le apareció a cuantos hombres del ayer. Ellos edificaron ese altar. Ahora, en el tiempo de la gracia, las cosas son muy diferentes. Ahora, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se nos ha aparecido a nosotros como simiente, como pueblo suyo. Y ahora usted y yo, mis hermanos, no edificamos un altar en la casa, no edificamos un altar donde Dios, hermano, nos alcanzó por la gracia y por la misericordia de Dios, sino que ese altar, hermano, se representa a cada uno de nosotros. Ese altar, donde quiera que vamos, este altar, hermano, ha sido edificado para gloria y para la
alguien del tercer cielo y dio la vida por la humanidad. Y entre esa humanidad, hermanos queridos, estábamos cada uno de nosotros, los que en esta noche estamos aquí. Y esta es la razón, este es el motivo que estamos aquí, porque es un pueblo agradecido, un pueblo, hermanos, un pueblo que estamos muy agradecidos por la obra que nuestro Dios ha hecho en nosotros. Y damos gracias a Dios por ese altar que usted se ha dejado edificar, hermanos. Un altar no hecho de manos humanas, sino por la mano divina de Dios. Un tabernáculo, hermanos, no hecho por el hombre, sino por el dedo, por la mano de Dios. ¿Y cuál es ese altar? La escritura dice en 1 Corintios 3:16: vosotros sois el templo y la morada del Espíritu Santo. En nosotros habita la tercera persona, y esa tercera persona es el Espíritu Santo de Dios. Y este altar, mis amados hermanos, es un altar vivo. Es un altar donde, hermano, día tras día se le ofrece sacrificio de alabanza, sacrificios, hermano, de adoración al Dios viviente. Y por eso usted y yo tenemos que aprender a ser ese adorador. Tenemos que aprender a ser ese hombre, esa mujer, hermanos, que tenemos que tener esa entrega a Dios. Porque usted y yo somos ese altar vivo, esa morada del Espíritu Santo. Si aquellos hombres del ayer edificaban un altar, hermano, y ellos ahí adoraban un Dios vivo, y nuestro Dios se le aparecía ahí. Para usted y para mí, hermano, la aparición de la tercera persona del mismo Dios está a las 24 horas del día con nosotros. Está a las 24 horas del día, mis amados hermanos. Tenemos una mayor bienaventuranza nosotros que estamos en el tiempo de la gracia. Qué privilegio, hermano, de nosotros. Yo a veces medito y digo, este altar, hermano, que ha sido edificado, porque allí mora el gran Dios. Por lo tanto, por eso Dios exige, hermanos, la santidad en nosotros. Por eso, hermanos, la palabra exige la santidad, la pureza, la transparencia en cada uno de nosotros. Porque el que mora ahí es 3 veces santo, como dijo la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 2, verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué te pide Dios? ¿Por qué pide la palabra esto? Porque el que mora con nosotros es santo. Y Hebreo dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Por eso, hermano, no lo vamos a cansar de servir a este Dios, al Dios que ha dado una mente, hermanos, transformada, que ha cambiado aquella mente del viejo hombre, una mente espiritual ahora. Como lo dice la palabra de Dios, y vestido del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia de la santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia de la verdad y la santidad. Por lo tanto, aquí estamos, hermanos, pidiendo a Dios, y el motivo de estar aquí para que Dios los limpie, para que el Señor haga cosas grandes por medio, hermano, de su pueblo. Dispongámonos solamente. Abraham en esta ocasión edificó el altar a Jehová. Se le apareció Jehová, ahí edificó el altar a Jehová. A nosotros se nos ha aparecido, hermanos, el unigénito Hijo de Dios. Y este altar ha sido edificado para la morada del Espíritu Santo de Dios. Para la morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando Abraham fue verdaderamente un hombre que mostró la fe, un hombre que mostró obediencia a nuestro Dios en el llamado que le hizo nuestro Dios. En el capítulo 12, verso 1, la escritura dice que Jehová habló a Moisés y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde lo envió, hermano? A las tierras que yo te mostraré. Y ¿sabe qué? Dios hace un llamado a este hombre. Dios para todos hace un llamado, hermanos. Dios nos llamó estando usted y yo en las tinieblas, nos llamó. ¿Cuánto tiempo demoramos para atender el llamado de Dios? Pero lo más importante en esta noche, querida iglesia, es que un día le atendimos el llamado de Dios. Un día decimos y nos entregamos
era el príncipe de las tinieblas, el cual era considerado el padre de nosotros, porque servíamos al enemigo, servíamos al mundo. Pero el día que fuimos rescatados, ahora somos esclavos de aquel que nos llamó de las tinieblas, que es su luz admirable. Aleluya. Vete de tu tierra, le dije, de tu parentela, las tierras que yo te mostraré. Y Abraham, obediente, hermanos, ahí empezó Abraham a mostrar su obediencia, su fe. Imagínense, hermano, Abraham creo que estaba muy bien en las tierras donde él moraba en ese tiempo. No le hacía falta nada a Abraham, todo lo tenía. Estaba con sus padres, con sus parientes, pero hubo un momento que hubo un llamado de parte de Dios. Y fue como Abraham tuvo que obedecer antes que a los padres, antes que a los parientes, antes que a su familia, hermanos, la voz de Dios. Y esto es lo más que agrada a Dios, cuando usted y yo, hermanos, obedecemos a Dios antes que los hombres. Cuando usted y yo atendimos la voz de Dios. Y sabe, mis amados hermanos, Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, y se fue a las tierras que Jehová, hermano, le había dicho que le entregaría en sus manos. Y cuando llegando allá fue como el hermano le dijo: estas tierras te las entregaré a tu descendencia. Pero él no tenía descendencia. Hombre, que empezó a creerle a Dios. Él no tenía, porque Sarai era estéril, hermanos. No tenía hijos, pero Jehová le dijo: estas tierras, le dijo, te las entregaré a tu descendencia. Aleluya. Y empezó Dios a probar a Abraham. La obediencia estaba perfecta, porque le dijo que se fuera, que saliera de su tierra, de sus parentelas, a las tierras que yo te mostraré. Mostró la obediencia. Pero la fe la muestra Abraham cuando le dijo: estas tierras te las entregaré a tu descendencia. Cuando Abraham escucha esta palabra, edifica altar a Jehová. ¿Qué significa eso? Que le había creído al Dios viviente. Eso significa, hermano, que le había creído a Dios. Cuando usted y yo creímos a la salvación, hermanos, que Cristo nos dio, empezamos a cambiar esta vida que llevábamos. Empezamos a edificar una vida nueva. Empezamos a cambiar las costumbres que traíamos. ¿En qué empezó ahí a acontecer? Es que usted pasó de ser un incrédulo a un creyente. Y ahí se empezó a manifestar la mano divina de Dios. Y ahí se empezó a ver la obra divina de Dios. Aleluya. El creer, hermano, no es solamente de pensamientos y de palabras. Siempre he dicho: con hechos se muestra el amor de Dios. Con hechos se muestra la obra de Dios. Con hechos es como a Dios lo persuadimos, hermanos queridos. Porque de palabras mismo Jesús dijo en cierta ocasión en Jerusalén, hablando del pueblo israelita: este pueblo, dijo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo. Eso quiere decir, hermanos, que los hechos son los que persuaden a nuestro Dios. Israel decía amar al Mesías, decía amar a Dios, pero no amaba con hechos. Y yo le digo, quizás usted y yo no expresa palabra, pero los hechos dejan huellas que usted es un creyente, hijo de Dios. ¿Y qué más que eso, queridos hermanos? ¿Qué más que eso? Que en su trabajo, en la casa, en la vecindad, donde quiera que vaya, deje huella de un hijo verdadero de Dios, de un hombre, una mujer, hermano, de un joven santo, que a pesar de que estamos en este mundo, como el mismo apóstol Pablo dijo, estamos en este mundo, dijo, estamos en el mundo, pero no somos más de este mundo. Es necesario que esta luz alumbre en medio de las tinieblas. Y la luz que habla la palabra de Dios, hermano, en medio de las tinieblas, es la amada iglesia. Pero una iglesia que se guarda en cuerpo, alma y espíritu. Una iglesia santa, hermanos. Una iglesia pura. Una iglesia, mis amados hermanos, que verdaderamente deje huellas donde pasa. Y eso es lo que Dios está buscando. Un remanente que marque la diferencia en los postreros tiempos. Cuando más la maldad se ha multiplicado, hermanos, el pecado ha entrado. Y no nos sorprende que el pecado haya aumentado en el mundo, hermanos, porque de toda manera la palabra de Dios dice que el mundo ya está bajo el maligno. Pero lo más preocupante en estos días postreros
es que la maldad, el pecado ha entrado, hermanos, dentro del evangelio. Pero si hay un pueblo que verdaderamente, hermano, está dispuesto, dice la palabra de Dios, que el bien prevalecerá, hermano, y la luz a las tinieblas. Si usted y yo permanecemos viendo esa luz, quiere decir que las tinieblas saldrán cada día. Las tinieblas no prevalecerán en un pueblo que alumbra, en una congregación que se mueve la gloria de Dios, que está la santidad de Dios, en un hogar, en una familia que hay santidad. La tiniebla tendrá que desaparecer. La fuerza de las tinieblas tendrá que huir, porque la luz ha alumbrado. La luz alumbra. Y esa luz, hermano, es una iglesia santa que estamos esperando la venida del unigénito Hijo de Dios. Y ese día se acerca. Ese día se acerca, iglesia. Mientras tanto ese día se acerca, usted y yo velemos. No durmamos como los demás, sino que estemos velando, despiertos, para que la venida del Hijo del Hombre no nos sorprenda como ladrón en la noche. Y esa sea nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestro levantar y nuestro acostar. Aleluya. Abraham, hermanos, hombre que mostró fe y obediencia. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y estos frutos que Abraham mostró, vamos a procurar nosotros llevarlos hasta la venida de Cristo. Uno de ellos, la obediencia, hermanos, y la otra es la fe. Porque si solamente tenemos fe y no tenemos obediencia, no avanzamos. ¿Sabe usted, hermano, que hay personas que tienen fe, hermanos, hasta de creer en cualquier, que dice, a mí ha habido personas que me dicen, no, es que yo creo en este bautismo, que no haya sido el bautismo legalmente conforme a la palabra de Dios? Y le digo, está bien, por la fe usted cree que el bautismo es así, pero ahora ¿dónde deja la obediencia del verdadero bautismo que la palabra de Dios nos enseña? Es que no vamos a confundir, hermanos. Yo por la fe puedo creer, hermanos queridos, que quizás el bautismo que me hizo mi madre cuando era una niña, por la fe yo puedo creer que eso me puede valer. Pero ¿a dónde está la obediencia, hermano? Cuando la palabra me manda a obedecer sus mandamientos. Aleluya. Y Abraham tenía estas dos cualidades, obediencia y fe. En la primera fue la obediencia, hermano, porque con fe, hermanos, en la casa no llega la bendición. Puede ser que tengamos mucha fe, pero si no ponemos en práctica la fe, hermano, de nada nos sirve. Primeramente la obediencia, y en segundo lugar se manifiesta la fe en Abraham. ¿Cómo la manifestó y cómo la identificó la fe Abraham? Cuando Jehová se le presenta por segunda vez y le dice, y aquí entregaré estas tierras a tu descendencia, Abraham. Abraham no tenía hijos, ni aún se le había sido dado promesa todavía. Hasta allí no había habido promesa para Abraham que iba a haber un hijo. Pero Abraham, hermano, muestra la fe y dijo, aquí me habló Jehová que estas tierras van a ser para mi descendencia. Eso quiere decir que voy a edificar un altar a Jehová. Si fuera solamente la fe, Abraham no necesitaba salir de su tierra, de su parentela. Primero le muestro la obediencia. Aleluya. Hermano, la obediencia es algo tan importante en la vida espiritual. La obediencia, la humildad, hermanos, y la fe. Eso es muy importante, pero muy importante, queridos hermanos, para avanzar en una vida espiritual y creerle al Dios que nos llamó de las tinieblas. Y a su nombre, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al que vive. Después de esto, hermanos, Jehová se le aparece a Abraham por tercera vez. En el capítulo 15 del mismo libro de Génesis, Jehová le vuelve a hablar a Abraham. ¿Y a cuánto nos gusta que el Señor nos hable? ¿Y sabe qué es más bienaventurado nosotros hoy en día, querida iglesia?
Porque Abraham, aquellos hombres del ayer, hermano, Dios no los hablaba como nos habla a nosotros. Nosotros los habla, hermano, solamente en estos atrios. Nos habla 4 veces a la semana. Amén. Y cuantas veces usted lea la Biblia, el Señor le está hablando en cada día en su casa. Cada vez que usted oye un mensaje, el Señor está hablando con usted y conmigo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, le dijo. Y le engrandeció su nombre. Pero Abraham dijo, bueno, ahí vino la oportunidad para Abraham hacerle una pregunta a Dios. Que no tenemos que esperar, hermano, que Dios hable, que Dios nos cambie, que Dios pruebe nuestra paciencia y nuestra fe. Para empezar nosotros a hablar con Dios y preguntarle a Dios. Abraham, cuando le dijo, cuando escuchó las palabras, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dijo, bueno, aquí nuestro Dios me está abriendo grandes puertas. Él es mi escudo, Él será, me engrandecerá mi nombre. Respondiendo Abraham, ay Señor, le dijo, ay Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? Ahí aprovechó Abraham. Mire qué tremendo, hermanos, la sabiduría de Abraham. Él no preguntó. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a ser prudentes con Dios. Cuando Jehová le dijo allá en el verso 17, capítulo 12, verso 17, y aquí estas tierras te las entregaré a tu descendencia. No se apresuró Abraham a reclamarle a Dios: ¿qué descendencia, Señor, si usted no me ha dado hijos? Y esto es lo que a veces impedimos la bendición. Abraham solamente tenía que creerle a Dios, porque ahí era el principio de su gran victoria. Ahí era el principio de su bendición, hermanos. Porque en ese momento, si Abraham hubiera sido imprudente y se hubiera desesperado, quizás Jehová Dios no hubiera concedido esta bendición a Abraham. Porque él solamente quería que Abraham le creyera y cómo iba a reaccionar. Sabiamente Abraham reacciona edificando el altar a Jehová y confirmando que esas tierras serían para su descendencia. Con casi 100 años de edad, y Sarai con 90 años, y hablando de una descendencia. Eso es ser creyente, iglesia. Esto es ser creyente. Y no habló palabra alguna, solamente edificó a Jehová un altar. Edificó a Jehová un altar y le creyó que esas tierras se las iba a entregar a su descendencia. Cuando allá en el capítulo 15 se le aparece y le dice: no temas, Abraham, le dice Jehová, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón y serás sobremanera grande. Me ha llamado grande y será mi escudo y mi galardón. Quiere decir que me va a dar un galardón. Y los galardones son bendiciones, hermanos queridos. Habló de bendición nuestro Dios. Habló de una bendición y era tiempo de preguntar por esa bendición. Llegó el momento que Abraham, hermanos, aprovechó y le dijo, y respondiendo Abraham: ay Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? Mire, hermanos, hasta con una forma que se lo pidió. No le dijo: Señor, usted me prometió que me iba a levantar el año 2014 y mire cómo estoy aquí. Alábale. Usted me prometió y reveló que me iba a dar una bendición y mire, Señor, yo no entiendo, Señor. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es eso? No sé, de la manera que nosotros preguntamos al Padre, a nuestro Dios. Hoy vamos a aprender, hermano, a esperar la última hora para preguntarle a nuestro Dios. Vamos a empezar a respetar a Dios tal como Él se lo merece. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a Él se le lleva con temor y temblor, iglesia. Y a Él se le va con toda reverencia. Aleluya. Con Él no se discute. Con Él se le dice amén. Así sea, Señor. Hágase conmigo según su voluntad. Y sabe, mis amados hermanos, y vino la palabra de Jehová y le di diciendo: porque Abraham le dice aquí, le dice: y aquí un esclavo será el heredero
de todo lo que Abraham tenía. Le dijo, no te heredará ese esclavo, sino un hijo tuyo. Aleluya. Sino un hijo tuyo, Abraham. Ay, hermanos, cuando Dios empieza a trabajar con la fe, eso es maravilloso. Pero lo que necesita es que con el que está hablando le crea. Es que, hermanos, allí la obediencia ya había sido aprobada delante de Dios, de este hombre de Dios. Que estaba trabajando allí, era la fe, hermano, la fe. A usted y a mí se nos ha declarado una salvación tan grande. Aleluya. Y por la fe la hemos obtenido. Ahora, ¿qué es lo que a usted y a mí nos hace falta? Y vamos a continuar buscándola. Es la obediencia a los santos mandamientos de Dios, a la doctrina de Jesucristo, a las palabras que hemos recibido. Eso es lo que vamos a seguir creyendo y obedeciendo a Dios. Abraham fue primero la obediencia, hermanos. Pero en usted y en mí primero ha sido la fe. Porque hemos obtenido una fe que vence al mundo. Es haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque Él venció al mundo. Él venció al mundo. Ahora estamos en el proceso día tras día hasta la venida de Cristo. Es la obediencia. Sí, dice, gracias a Dios, dice que ya gracias a Dios pasé todas las pruebas de Abraham, yo también. ¿Y por qué? Porque como recibí la doctrina y levanté la mano, hermano, es que esta prueba para usted y para mí se va a cumplir 100% el día que descendamos a la sepultura o el día que subamos al cielo en el rapto de la iglesia. Porque no vaya a ser que por un lapso de unos meses en el primer amor se guarde la doctrina, guardemos los mandamientos. Quizás por un lapso de años, no vaya a ser unos 10 años más tarde, si Cristo no viniera, ¿qué pasaría de nosotros? ¿Será que vamos a seguir, hermano? Vamos a seguir en obediencia a Dios. Vamos a seguir siendo obedientes como hasta hoy lo hemos sido. Esta es la capacitación que como pueblo, como iglesia, vamos a pedirle a Dios. Antes de negar la palabra, la doctrina de Cristo, antes de negar el nombre de Jesucristo, el evangelio de Cristo, mejor que el Señor nos lleve. Mejor partir de esta tierra, iglesia. Aleluya. Para no haber corrido en vano. Y a la hora, hermanos, de coronar la carrera, alguno de vosotros, como le dijo el apóstol Pablo a los hebreos, parezca no haberlo alcanzado por no haber, hermanos, obedecido la palabra de Dios. ¡Aleluya! Es algo que usted y en mí es esto, hermano, la obediencia. Vamos a seguir siendo probados. ¡Aleluya! Si alguno dice que ya pasó todas las pruebas de Abraham, la fe ya la tiene. Alabe a Dios. La prueba de la fe usted ya la pasó. ¿Por qué, amados? Porque el momento que usted aceptó a Cristo, en el momento que usted recibió la doctrina y aceptó guardar una doctrina de santidad, ahí mostró, hermanos queridos, la fe. Pero de ahí para allá se manifestará la obediencia día tras día. Y que esta obediencia no lo dure por un lapso de años nomás. Y que después nos vayamos a cansar como muchos en el mundo entero. Ministerio de renombre. Hablando de renombre, hablo de santidad, hermanos. Con ministerios, hermanos, que cualquiera temblaba entrar en esa congregación porque ahí había una adoración a Dios. Porque allí, hermanos, había hombres y mujeres y jóvenes. Allí estaba un anciano, un ministro, que verdaderamente, hermano, estaba en la presencia de Dios. Pero ¿qué aconteció años más tarde, hermanos? Empezaron a concordar con todo. Y ahora es una iglesia más. Ahora, hermanos, es un ministerio más. Ahora, hermanos, es una congregación más. Pero esto no es el evangelio. Mismo apóstol Pablo les dijo a los Gálatas, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Pero si aún nosotros, dijo un ángel del cielo, os anunciaré un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pues trato, le dijo, de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios. Y si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mis amados hermanos, alabe a Dios. Alabe a Dios. Esta obediencia que hasta hoy hemos tenido, yo le pido a mi Padre, hermanos, que coronemos la carrera aún con más temor y temblor, con más obediencia. Quizás dirá, esto no me lo dijeron que lo podía, esto me dijeron, esto no lo tocaron en la doctrina, quiere decir que yo lo puedo hacer, pero hay algo que le redarguye.
tenemos que atender la voz del Espíritu Santo. Acuérdese que no todo se le va a enseñar. Por eso usted y yo tenemos las Sagradas Escrituras. Y por eso la Escritura dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Por lo tanto, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que escudriñar. Y si yo encuentro en la Biblia algo y no lo estoy haciendo y la Biblia me prohíbe, entonces yo voy a obedecer la Biblia. Pero es que esto no me lo enseñó la misionera. Es que para eso el Señor, hermano, ha dejado el Espíritu Santo de Dios, quien nos redarguye, quien nos, hermano, los dirige a toda verdad y a todo conocimiento. Y obedezcámosle la voz de Él, obedezcamos esta palabra. Aleluya, y a su nombre. Y sabe, mis amados, y vino la palabra y le dijo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y sabe, mis hermanos, después de eso lo sigue probando Dios a Abraham y lo sacó fuera de la tienda y le dijo: mira los cielos. Ya me imagino la obediencia de Abraham, mirar aquellos cielos, hermanos, y cuenta, le dijo, las estrellas, a ver si puedes. ¿Qué iba a poder Abraham, hermano? Contar aquella multitud y millones de estrellas en los cielos. Así como ves las estrellas de los cielos, así le dijo: será tu descendencia, Abraham. Así será tu descendencia. Imagínese aquí, hermano, lo que vemos. Solo aquí, solo era un hijo que iba a tener, pero de ese hijo Dios iba a sacar una descendencia espiritual. Iba a sacar multitudes como las arenas del mar. Mi alma le adora, Padre, como las estrellas del cielo. Abraham, imagino que empezó a ver, hermanos, aquellas estrellas. Por eso Daniel dice la palabra de Dios en Daniel, que los ministros que enseñan la verdad, hermanos, al pueblo, dice que resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Y los que oyen y los que obedecen y oyen la palabra de Dios, hermanos, y la obedecen, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Si usted ve, hermanos queridos, cuando el cielo está limpio, usted ve un resplandor maravilloso. Así representa un hombre y una mujer de Dios, un joven de Dios que oye la palabra y la guarda. Representa como el resplandor del firmamento. Y los ancianos que enseñan la verdad a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, dice en el libro de Daniel. Por eso vale la pena, hermanos, enseñar la verdad al pueblo. Y el pueblo vale la pena, hermanos, oír la verdad y guardarla, para que seamos ese resplandor en la tierra. Ese resplandor el enemigo no lo quiere ver, no lo quiere saber, pero cada día nos vamos a limpiar más. Cada día vamos a pedir al Dios del cielo, el Espíritu Santo, que nos limpie cuerpo, alma y espíritu, y que nos despoje de todo aquello que no viene, obras que no vienen del Espíritu. Por eso la Escritura nos habla en Gálatas capítulo 16, verso 5, 16 en adelante, donde dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Mas vosotros, dice, no estás bajo según la ley de la carne, sino según el Espíritu, porque manifiestas son las obras de la carne. Una de las primeras obras y frutos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, herejías. Y como dijo el apóstol Pablo, como antes lo he dicho, y también ahora lo repito, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, le digo, es amor, paciencia, benignidad, fe, bondad. Contra tales no hay ley. Con alguien, hermano, que tenga estos frutos, no hay ley que lo condene, no hay ley que lo acuse. Únicamente, hermanos, está bajo la voluntad de Dios y a su nombre y a su pueblo. Aleluya. Y por eso, mis amados hermanos, Abraham, cuando le dijo de todo esto, salió de la tienda y vio para arriba. Toda esa descendencia no empezó a hacer preguntas, hermano.
Vamos a aprender muchas cosas en esta noche. A ser creyentes. A ser creyentes y no hacer preguntas a Dios, solamente creerle a Dios. Y yo doy gracias a Dios, hermano, por un pueblo congregado y nuevo renacer. Cuando usted vino, oyó la palabra de verdad, vio el testimonio, hermano, de los que ya estaban adentro, empezó a oír el mover y ver el mover, oír el mensaje, su fe pasó a ser aumentada. Usted no hizo pregunta alguna. Llegó el día en que se le dijo: se va a empezar a dar la enseñanza para aquellos que van a ser bautizados y para aquellos que también quieren ser miembros de este ministerio. No hizo pregunta alguna, únicamente entró, hermanos, a la enseñanza el día indicado. Recibió la doctrina, no hizo pregunta alguna, porque sabía que era la voz de Dios hablando con usted. Era la voz de Dios. Y por eso es un pueblo cimentado en la verdad. Es un pueblo, hermanos, que no cualquier movimiento ahí, cualquier cosita lo va a mover. Y siga manteniéndose así, porque usted ha sido cimentado en la roca inconmovible. En la roca, hermanos, que es Cristo, la palabra de Dios. Por eso le dice: edificados en el fundamento antiguo de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No hay otro fundamento, queridos hermanos. No hay fundamento llamado G12, no. No hay fundamento, hermanos, de nadie, sino fuera este fundamento antiguo. El apóstol Pablo le dice a los corintios: yo como perito arquitecto, le dice, puse el fundamento, pero mire otro como sobre edifica, porque no podemos poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, iglesia, sino que el único fundamento son las sendas antiguas. En ese fundamento usted y yo tenemos que estar parados. Venga lo que venga, pase lo que pase, pero de aquí no nos mueve nadie. Este barco tendrá que proseguir a un mayor, a una mejor jornada. Se aproxima la vez y suyadas ando la vasalla. Gracias, Padre. Mi alma le adora, Padre. Aleluya. Sé que a partir del año 2015 me mandó a marcar una diferencia, como la diferencia que marcó del año 2004 hasta el 2009. ¿Y qué pasó de ir para allá? Pues como que un poco, hermanos, los distraímos, pero estamos en un buen inicio del año. A un buen inicio las cosas, hermanos, volverán a las sendas antiguas. Alaba al Rey de Reyes, Señor de Señor. Si usted entró el año 2011, 12, 13 y dirá: bueno, todavía más estricto de lo que yo he recibido. No, yo no voy a aguantar. Prepárese, asegure el cinturón, porque vamos para, hermano, traer las sendas antiguas. Vamos a recorrer las sendas antiguas. Vamos a seguirnos aún más, porque sin esta paz y sin esta santidad, nadie verá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienen la ofrenda de palmas, porque su gloria está aquí, majestad de vez. ¡Andas! ¡La va a ser! Mi alma le adora, Padre. Yo sé que la gloria está aquí de Dios. Aquí está el Señor en esta noche por medio de su Espíritu. Mi alma le adora, Padre. Gracias, mi Dios. Aleluya. Mi alma le adora. Yo sé que la gloria de Dios está aquí. El arca del pacto está aquí. Mi alma le adora, Padre. Aleluya. Y le dice, hermanos, la pasó la prueba. ¡Qué bendición! Pero Dios es un Dios, hermanos, que siempre, ¿verdad?, nos prueba. Dijo: bueno, Abraham, aconteció, hermanos, que Sarai quedó encinta. Tuvo a su hijo Isaac. Nació el niño. Y a veces cuando ya nace el niño, hermano, abandonamos al otro niño, que es el Espíritu Santo de Dios. Ajá. Cuando usted se case, joven, piense primeramente en que
El que tiene esposa como que si no la tuviera. Cierto. Ajá. Que no se vaya el gozo. El que tiene esposa haga como que no lo tiene. El que tiene casa haga como que si no tiene casa. Para que usted y yo seamos capacitados para esta jornada. Si usted tiene carro nuevo, haga que usted no tiene carro nuevo. Usted tiene que sentir como que no tiene nada, pero Dios lo ha bendecido. Mi alma le adora, Padre. Eso quiere decir que usted tiene que tener las obras aún mejores cuando usted y yo seamos bendecidos, aún mayores obras para Dios. Mi alma le adora, Padre. Tiene un trabajo que está ganando el doble de lo que ganaba hace el mes pasado. Haga como que si no lo tiene, pero eso que no le haga faltar a los horarios de servicio. Porque, ¿qué, hermanos? Porque ahora sí tengo dinero para ir al mall. Antes apenas me alcanzaba para la renta, pero hoy sí tengo porque gano más. Haga como que si no tiene, que venga a gozar a la presencia del Dios vivo. Mi alma, Padre. Aleluya. Dijo Abraham, ahora sí. Viene, hermano, fue en el capítulo 22 y le dice a Abraham, le dijo, aconteció que después de esto, de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, bien educado. Aleluya, aleluya. Alábele. Bien educado, heme aquí, le dice. Y dijo, toma ahora, mire, hermano, lo que le había dado se lo pide. Ay, hermano, en vez de que la casa se la dio hace unos 5 años, después se la va a pedir. Para ver, hermano, si no se descarría porque perdió la casa. A veces el carro que le dio y tan bonito que era, hermano, se lo puede quitar para ver si alaba a Dios lo mismo. Pero si pasa la prueba no se lo va a quitar. Es porque le va a dar un Mercedes Benz. Es porque le va a dar una casa más bonita. Es porque le va a dar algo más grande. Pero hay que pasarla. No hay que poner la mirada en estas cosas. No, ahora es suyo, mañana puede ser quitado. Así como fue Job probado con los bienes materiales. Pero Job, cuando fue arruinado, hermano, porque el mismo Dios se lo permitió a Satanás. ¿Sabe qué dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová, le dijo. Mi alma le adora, Padre. Por todo le tenemos que dar gracias a Dios. Por todo. Le han quitado el trabajo. Lo quitaron, hermano, y usted era un buen trabajador y estaba a la hora exacta ya, ¿verdad? Y no andaba faltando, no andaba mintiendo que estaba enfermo y estaba sano. Si usted se mantenía en un trabajo y de pronto la puerta se cerró, no se preocupe porque uno mejor le Señor se lo tiene preparado. Pero si fue, hermano, que el trabajo lo perdió, pues andaba escondiendo ahí para no hacer nada. Ajá. Andaba faltando el trabajo, hermano. Y iba cuando quería, no respetaba a su patrón, no le daba respeto a él como se merecía, y andaba de problemático allí con los compañeros de trabajo. Yo no le garantizo un mejor trabajo. Ore y ayude para que Dios le abra algo ahí en un McDonald's. ¡Alábele! ¡A su nombre! Hermano, es que a veces por desobediente les pasan unas disciplinas también. A veces pensamos que como cristianos las disciplinas no en la iglesia en un banco. Hay disciplinas afuera también de parte de nuestro Dios. Y esas disciplinas son duras. Pero aquí no hay ninguno que es así, hermano. Eso era antes, estoy hablando del viejo hombre. Del viejo hombre que era problemático allá. Y cada rato se enrollaba en la manga de la camisa, vamos al parqueo, le decía el compañero de trabajo. Dice, hoy no le digo, pero le digo que lástima que soy cristiano, nada más le digo. Si estuviera en el tiempo antiguo, le dices a ver cómo te fue. Va que no hay ninguno de esos aquí, hermano. Gracias al Señor por eso, hermano. Gracias al Señor, ¿verdad? Hemos sido enseñados que la lucha no es con carne ni con sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, ¿verdad, hermanos? Amén. Aleluya, alaba a Dios. Y le
le dice: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, y ofrécemelo en sacrificio en uno de los montes que yo te mostraré. Otra vez lo manda sin dirección, hermano. Esa es otra cosa, hermano. Sin dirección le dijo primeramente le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a las tierras que yo te mostraré. No lleva el GPS que nosotros andamos ahí, el mapa, que el mapa ya no se toma en cuenta mucho, hermano. La tecnología ha avanzado hoy. Nada de eso, hermanos. Nada, buscarla por la fe, la visión, ¿dónde será? Y dio con las tierras que lo mandaba. Y fue a dar hasta Egipto, hermanos. Allá Egipto, a punto que lo matara Faraón. ¿Y cuántas cosas pasó Abraham? Y lo vuelve a probar y ahora le pide que el hijo que tanto amaba Abraham, y ofrécemelo, le dijo, en sacrificio en uno de los montes que yo te mostraré. Abraham, pues, mostrando siempre la integridad a Dios y la obediencia, hermano, viene y dice que se levantó bien temprano Abraham, enalbardó su asno y tomó consigo, dice, a 2 criados, y tomó leña y fuego y cuchillo y a Isaac, y salieron en camino. En 3 días más tarde dice que levantando sus ojos vio el monte que Jehová le mostró donde iba a ser el sacrificio de su hijo. Y dice que cuando vio el lugar que Jehová le mostró, dice, mis amados hermanos, le dijo a los criados: quédense vosotros aquí, y yo y el muchacho iremos al monte y adoraremos y regresaremos a vosotros. ¡Qué fe de hombre, hermanos! ¡Qué fe, qué integridad a Dios! ¡Ay, hermano! Cuando medito en esto, yo me lleno de fe, hermano. Espero que no por un momento. Nosotros somos así espontáneos y de rato soltamos la bendición, pero que esta fe la agarremos. Y le dijo: bueno, los criados nunca se imaginaron, mis amados hermanos, nunca se imaginaron, queridos hermanos, lo que iba a acontecer. Nunca se imaginaron. Y los criados, pensando que por un rato iban a ir a adorar al monte, más no sabían que el sacrificio que llevaban era Isaac. Yendo por el camino ya, hermanos, dirección al lugar, el monte donde iba a ser, hermanos, el sacrificio de su hijo. Dice que Isaac cargó la leña y él descubrió algo. Y le dice: Padre mío. Y le contesta Abraham: dime, hijo mío. Y aquí le dijo: la leña y el fuego. ¿En dónde, le dijo, está el cordero para el holocausto? Y Abraham empezó, hermanos, a dar explicaciones negativas a su hijo. Y lo que le dijo Abraham fue que le dijo: Jehová se proveerá, hijo mío. Y siguieron ambos al lugar. Llegando allá, hermanos, tendió la leña, hizo un altar a Jehová. Iban a hacer el altar para presentar el sacrificio, un holocausto a nuestro Dios. Y dice que preparó el altar, hermanos, y puso la leña. Y dice que ató a su hijo llamado Isaac de pies y manos. Y dice que lo puso sobre la leña. Mire qué hijo tan obediente, hermano. Y ahora cuando le decimos al hijo: ven, hijo, vamos para la iglesia. Ay, usted que solo eso me dice. A puros de empujones a veces llevamos los hijos a la iglesia. Somos eso. Imagínense si lo llevar, hermanos, al sacrificio. Ahí mismo se desata. Pero Isaac humildemente llevaba, hermanos, el ejemplo de su padre. Él llevaba, hermanos, la obediencia de su padre. Isaac no hizo preguntas: Padre mío, ¿por qué me está dando? ¿Y por qué? Y empezar a bofetear a su padre. ¡Qué ejemplo, hermanos, para los hijos! ¡Qué ejemplo como padre también! Es que si usted y yo damos ejemplo, los hijos tienen que ser un ejemplo. Pero si el padre no da ejemplo en la casa, hermano, entonces ¿cómo puede dar ejemplo a sus hijos? Por eso el mayor ejemplo, hermanos, en la casa son los padres. En la congregación son los ministros. Queremos una congregación, hermanos, ejemplar. Entonces los ancianos tenemos que empezar. Y cuando hablo ancianos, es todo aquel que está paradito, hermanos, sirviendo en la casa de Dios. Dice también la misionera cómo se la arregla. Si yo estoy, hermanos, en pie por algo, ¿verdad? Tengo que dar ejemplo a la miembra que está ahí, al miembro que está ahí. Aleluya. ¿Qué dicen los obreros? Todo de pies y manos y lo puso en la leña. Ya me imagino Isaac decía: esta cama está dura, aquí me está dando, me pega duro una punta de esa leña.
pero estaba acostado viendo qué iba a acontecer. Viene Abraham, extiende su mano para tomar el cuchillo con el cual iba a degollar a su hijo. Pero una voz del cielo le dice: Abraham, Abraham. Y él dice: heme aquí, detente, no le hagas daño a tu hijo, no le hagas daño al muchacho. He aquí, he visto que lo amaba nuestro Dios. Había visto, hermanos, el amor por Dios. Cuando Abraham oyó esta voz, no hizo daño. Y dice que viendo hacia atrás de sus espaldas, y aquí estaba en un zarzal un carnero, hermanos, atado de sus cuernos, el cual lo tomó y lo ofreció como holocausto y sacrificio a Jehová nuestro Dios. Y ese carnero, ese becerro, ese cordero representaba tiempo más tarde un sacrificio vivo que se iba a ejecutar en el lugar llamado Gólgota, en un lugar llamado Calavera. Y él fue el unigénito Hijo de Dios, el hermano, el manso cordero, el león de la tribu de Judá. Eso era lo que iba a acontecer tiempo más tarde, porque ese sacrificio le pertenecía únicamente al Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que iba a acontecer ahí, mis amados hermanos, y eso fue lo que aconteció, y eso fue lo que pasó. De esa manera fue inmolado un manso cordero. Dice que inmudeció y no abrió su boca, y no se halló engaño ni mentira, y fue contado con los pecadores. Y su muerte, hermano, fue con los malhechores, y fue crucificado en medio de dos malhechores. Pero él era santo, 3 veces santo. Él era santo, 3 veces santo. Pero ya había una profecía, hermanos, una gran visión. Tiempo más tarde, contempla el apóstol Juan estando en la isla de Pasmo. Dice que los cielos se oía una gran voz y decían: ¿Quién es digno de abrir los rollos? Y dice: aquí yo miraba y no había nadie, no había ninguno digno. Y yo, Juan, dice, lloraba. Y uno de los 24 ancianos me dijo: Juan, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y a él se le ha dado el poder y la autoridad de abrir los rollos y leer el contenido. Y en ese contenido venía la salvación para nosotros los gentiles. Antes para usted y para mí no había esta promesa, no había esta salvación. Pero en aquel día del sacrificio vivo, en aquel día cuando Cristo expiró en la cruz, dice que una de las señales extraordinarias que acontecieron en el templo fue que el velo, dice, que se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué significaba eso? Nuestro Dios quitando la pared de enemistad que había entre el pueblo israelita y el pueblo gentil, y dice que unió como un solo pueblo. Y esa es la razón, eso es lo que los ha alcanzado, y por eso somos salvos. Y a su nombre, iglesia, denle una ofrenda de palma, porque Él se merece la adoración de su pueblo. Él se merece la exaltación, iglesia. Y alma de gloria, Padre, mi alma de la honra y gloria, majestad. Yo sé que usted está aquí, yo sé que su gran nombre ha sido dado sobre la historia del mundo entero a los hombres, para que en ese nombre se sujete toda potestad de las tinieblas. Gracias, mi Padre. Gracias. ¿Cuántos estamos agradecidos en esta noche? Sigamos mostrando la obediencia, mis hermanos. La obediencia y manteniendo la fe, porque esto es bien importante. La obediencia y la fe nunca las puede dejar.